Muy buenas tardes, espero que se encuentren todos bien. En esta clase vamos a continuar con el tema gases. Hasta la clase anterior habíamos trabajado entonces con las tres leyes de los gases, la ley de Boyle-Mariotte, Charles Gay-Lussac y la ley de Gay-Lussac. Luego unimos todas esas leyes en la ecuación de estado de los gases ideales y hoy vamos a hablar de la ecuación general de los gases ideales. Pensemos que hasta aquí, con las leyes de los gases y la ecuación de estado, no habíamos hecho intervenir la masa como una de las variables dependientes en ninguna de las ecuaciones. Vamos a ver que en este tema, donde vamos a plantear una ecuación general para los gases, donde además de la presión, el volumen y la temperatura, va a aparecer la variable masa, y en particular el de número de moles. Para esto tenemos que recordar el concepto de mol. Recordemos que el mol corresponde a la masa de un mol de moléculas, que corresponde a 6,02 por 10 a la 23 moléculas, que coincide numéricamente con la masa atómica relativa, en el caso que sea la masa molar de átomos o de moléculas monoatómicas, o en el caso de ser moléculas poliatómicas, la suma de las masas atómicas relativas expresada en gramos me va a expresar la masa molar. Esa masa molar nosotros la vamos a abreviar como mol. Por ejemplo, si tomamos la tabla periódica y observamos que la masa atómica relativa del hidrógeno es 1, la molécula es hidrógeno 2, la masa molecular relativa será 2. Un mol de moléculas de hidrógeno, es decir, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, ¿sí?, tendrá una masa de 2 gramos. Y digo que 2 gramos es la masa de un mol de moléculas de hidrógeno. Bien, vamos a hacer un repaso en nuestra pizarra de algunos temas antes de introducirnos directamente en la ecuación general de los gases ideales. Muy bien, ya aquí en nuestra pizarra vamos a hacer un repaso de algunos conceptos que deberían tener. Cuando yo hablo, por ejemplo, les decía del mol de moléculas de hidrógeno, ¿sí?, digo que esto es igual a 2 gramos por mol, ¿sí? Es decir, 2 gramos corresponde a la masa de un mol de moléculas. Y cuando hablamos de un mol en química, hablamos de una unidad, ¿sí?, muy grande, que se utiliza justamente para partículas atómicas y subatómicas. Corresponde un mol a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Bien, si yo quiero determinar la masa molar o el mol para el ácido sulfúrico, ¿sí?, lo que tengo que hacer es tomar la tabla periódica, buscar las masas atómicas relativas del hidrógeno, del azufre, del oxígeno, multiplicarlo por el número de átomos presentes en la molécula y luego expresarlo en gramos. Por ejemplo, aquí yo lo que observo es que tengo 2 átomos de hidrógeno, entonces tengo que multiplicar 2 veces la masa atómica relativa del hidrógeno, ¿sí?, más una vez la masa atómica relativa para el azufre, más 4 veces la masa atómica relativa del oxígeno, ¿sí? Entonces, esto sería, para el hidrógeno es 1, entonces yo tendría 2 unidades de masa atómica, para el azufre 32 unidades de masa atómica, más 4 por 16 unidades de masa atómica que corresponden al oxígeno. Esto me da 98 UMAS, unidades de masa atómica. Esta masa atómica relativa sería, o 98 UMAS, sería la masa de una sola molécula de ácido sulfúrico, expresada en unidades de masa atómica. Una unidad de masa atómica
corresponde o es igual a aproximadamente 1,67 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Sí? Pero eso lo dejamos ahí, es un tema que deberían tener de primer año. Lo importante es que ustedes puedan determinar la masa molar. Esta misma masa atómica relativa, que la saco sumando las masas atómicas que conforman la molécula, utilizando mi tabla periódica, la expreso en gramos y entonces digo que el mol del ácido sulfúrico es 98 gramos. 98 gramos está claro que no es la masa de una molécula de ácido sulfúrico, sino que es la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Vamos a otro ejemplo. Si yo tengo que calcular la masa molecular o el mol, por ejemplo, para el ácido fosfórico, entonces tengo 3 veces la masa atómica de hidrógeno más la masa atómica relativa del fósforo, P, más 4 veces la masa atómica relativa del oxígeno. Bueno, elegí este ejemplo que también da el mismo valor de masa atómica. Esto me daría 98 UMAS y en realidad el mol sería 98 gramos también, ¿sí? Vamos a otro ejemplo para no confundir. Si yo quiero calcular la masa molecular o el mol de este compuesto, que es el hidróxido de sodio, entonces tengo, ¿sí?, una vez la masa atómica relativa del sodio, más una vez la masa atómica relativa del oxígeno, más una vez la masa atómica relativa del hidrógeno. Esto me daría algo así como 40 UMAS y en realidad la masa molar corresponde a 40 gramos. Y puedo aclarar 40 gramos por mol. Digo que un mol de moléculas de hidróxido de sodio, sodio, oxígeno, hidrógeno, ¿sí?, tiene una masa de 40 gramos. Bien, esto es importante que lo tengan en cuenta para poder aplicar luego el concepto de mol y número de moles dentro de la fórmula de la ecuación general de los gases ideales. Otro concepto que deberían manejar. Fíjense que si yo digo 10 gramos de hidróxido de sodio, pregunto, ¿no?, ¿cuántos moles tengo? ¿Sí? Yo quiero saber cuántos moles de hidróxido de sodio tengo en 10 gramos. Bien, entonces para esto tengo que determinar la masa molar del hidróxido de sodio. En este caso sé, porque ya lo hice antes, que es 40 gramos. Es decir, 40 gramos de hidróxido de sodio equivalen a un mol. 10 gramos de hidróxido de sodio tendría 10 gramos por un mol dividido 40 gramos por mol, que es la masa molecular, ¿sí? Entonces esto me da 0,25 moles, ¿sí? Es decir, 10 gramos de hidróxido de sodio son 0,25 mol. Entonces, fíjense que cuando yo quiero determinar el número de moles, puedo plantear una regla de 3 simple, ¿sí? Entonces, si observamos aquí, este número de moles lo voy a llamar número de moles, lo voy a representar con la letra N, ¿sí? Digo que el número de moles es N. ¿A qué es igual ese número de moles? Observemos nuestra regla de 3 simple. Fíjense que acá tenemos una masa, ¿sí?, dividida, acá está dividido, la masa dividido el mol, ¿sí? Entonces yo puedo reemplazar esta regla de 3 simple y decir que el número de moles, y esto para cualquier compuesto, va a ser igual a la masa de ese compuesto dividido la masa molar.
A esto llamo n número de moles, a la relación que existe entre la masa de un compuesto y su masa molar. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Aclaro que todos estos son temas que deberían tener ya desde el primer año. Estoy haciendo un repaso para que no queden dudas, sino buscar, si quedan dudas tendrán que buscar en el libro de Chang, por ejemplo, este tema, o temas de química general de Angelini y repasar. Por ejemplo, si yo quiero saber al revés, ¿cuántos gramos están presentes, digo, supónse 36 no, vamos a poner 2,5 moles de agua. Quiero saber qué masa hay o equivalen a 2,5 moles de agua. Bien, primero necesito calcular cuál es la masa molar del agua, ¿sí? El mol para el agua es 2 por 1 del hidrógeno más 16 del oxígeno, esto me da 18 gramos por mol. Bien, estos serían los gramos para un mol y yo quiero saber cuántos gramos están presentes en 2,5. Entonces podría plantear una regla de 3 simple, es decir, un mol de moléculas de agua, 18 gramos, ¿sí? 2,5 moles X. Estos serían 45 gramos de agua. ¿Sí? Bien, fíjense que yo podría haber utilizado esta ecuación que les mostré aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el número de moles de agua, tengo su masa molar y podría despejar de ahí la masa y plantear entonces qué masa de esta ecuación puedo plantear que la masa es n, el número de moles por el mol. Esto es igual a 2,5 moles por 18 gramos por mol, ¿sí? Esto me da 45 gramos de agua. Bueno, entonces, esto es, presten mucha atención porque esta ecuación, vuelvo acá arriba, ¿sí? Esta ecuación va a aparecer en la ecuación general de los gases ideales. Y ahora sí vamos al tema que nos compete, ¿sí? Fíjense que nosotros habíamos llegado en la última clase a plantear la ecuación de estado, ¿no? La ecuación de estado se planteaba que el producto de P por B sobre T es igual a una constante, o P por B sobre T es igual a P por B sobre T, etcétera, etcétera. Bien, supongamos que yo quiero calcular cuánto vale esa constante para un mol de cualquier gas. Quiero saber cuánto más vale esa constante para un mol de cualquier gas. Bien, lo que tenemos que recordar también aquí, ¿a qué nos referimos a las condiciones normales? Segundo. ¿A qué nos referimos con condiciones normales de presión y temperatura? CNPT, condiciones normales, vamos a escribirlo, de presión y temperatura. Bien, condiciones normales, decimos en química o en física, para la presión, decimos que una condición normal es de una atmósfera, ¿sí? Y una temperatura normal corresponde a
0 Kelvin, perdón, menos 273, perdón, estoy poniendo cualquier cosa, perdón, quise decir 0 grados Celsius, que equivale a 273 Kelvin. Estas serían las condiciones normales de presión y temperatura. Bien, recordemos otro concepto que deberían tener, ¿sí? Un mol de cualquier gas, ¿sí? En CNPT, en esas condiciones, ocupa 22,4 litros, ¿sí? 22,4 litros. Esto es para cualquier gas. Si yo mido un mol, es decir, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cualquier gas, medidos en condiciones normales de presión y temperatura, ocuparían este 22,4 litros que se conoce con el nombre de volumen molar, porque es de un mol normal. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar BN, volumen molar normal. Bien, entonces vamos a calcular el valor de esta constante. Vamos a escribir nuevamente la ecuación. P por B sobre T es igual a una constante y decíamos, ¿cuánto vale esta constante en CNPT para un mol? ¿Sí? Entonces, en condiciones normales, la presión, ¿sí? La presión es una atmósfera. El volumen de un mol, porque yo digo cuánto vale esa constante en CNPT para un mol, dijimos que el volumen en esas condiciones para un mol de cualquier gas es igual a 22,4 litros. Y la temperatura normal es de 273 Kelvin. Bien, si hago esta cuenta, esto me da un valor aproximado a 0,082, ¿sí? Litro atmósfera sobre Kelvin por mol, porque estos litros, no los puse aquí, es el volumen por mol. Bien, y acá entonces calculé esta constante, ¿sí? Que es la constante que expresa P por B sobre T en condiciones normales y para un mol. Esta constante se abrevia con la letra R, ¿sí? Y se conoce con el nombre de constante general de los gases ideales. Bien, el valor de R entonces, la acabamos de determinar, ¿sí? Toma un valor de 0, aproximadamente 0,082 litros de atmósfera sobre Kelvin mol y se conoce con el nombre de constante general de los gases ideales. Bien, entonces yo podría plantear, ¿sí? Recordemos que P por B sobre T es igual a P por B sobre T. Yo podría plantear que P por B sobre T es igual a R, ¿sí? Para un mol, ¿sí? Este P por B sobre T sería para cualquier condición, ¿no? Porque recordemos, ecuación de estado, P por B sobre T en una condición es igual a P por B sobre T en cualquier otra condición. Ese producto de presión por volumen por temperatura es igual a R cuando las condiciones son normales, pero para cualquier condición yo podría igualar esa R, ¿sí? Con un producto de una determinada presión, volumen y temperatura que ocupe un gas. Y esto obviamente estaría definiendo para un mol. Entonces yo preguntaría, ¿y para n moles? Es decir, para 2 moles, para 2,5, para 3, para 4 moles, etcétera, etcétera. Entonces, yo podría decir, como justamente depende directamente, es directamente proporcional al número de moles, yo podría escribir P por B sobre T es igual al número de moles por R. Es decir, escribiría igual a R para un mol. Para n moles multiplicaría por ese número de moles, ¿sí? Bien,
reorganizando esta ecuación a la que llegamos, yo podría escribir P por B es igual al número de moles N por R por T. Y esta ecuación, ¿sí?, se conoce como ecuación general de los gases ideales. Ecuación general de los gases ideales. Entonces ahora ya tengo una expresión matemática donde no solo cuantitativamente yo puedo determinar variables como presión, volumen y temperatura, como trabajamos con las leyes de los gases o la ecuación de estado, sino que aquí estaría agregando la masa como la otra variable que no teníamos en cuenta en el estudio de los gases ideales. Siempre, en todos los casos, decíamos la masa es constante o el número de partículas es constante para la determinación. Bien, recordemos que N es igual, dijimos, a la masa sobre la masa molar. Entonces yo podría escribir también que P por B, en vez de escribir N, puedo escribir masa sobre la masa molar por R por T. Esta es otra ecuación que ustedes pueden utilizar entonces para hacer cálculos y resolución de ejercicios donde aparezcan cualquiera de estas variables. Bien, fíjense que de acá yo puedo despejar cualquiera de estas variables. Puedo despejar presión, puedo despejar volumen, puedo calcular la masa molar de un gas, su masa dentro de un recipiente, la temperatura, ¿sí? Recuerden que R es la única constante, las otras son variables. Entonces cualquiera de estas variables yo podría despejar. Les dejo el trabajo a ustedes de poder poner en función de cada una de estas variables y escribir una ecuación, es decir, presión es igual y despejar, masa es igual, etcétera, etcétera. Pero veamos algo interesante. Recordemos el concepto de densidad. Densidad, recordemos que es igual a masa sobre volumen. ¿Sí? Vamos a aclararlo acá. Densidad es la masa dividido el volumen. La relación entre la masa y el volumen que ocupa dicha masa, ¿no? Eso sería la densidad. Para cualquier material y en cualquier estado, sólido, líquido o gaseoso. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer es, voy a pasar B dividiendo al segundo miembro y el resto de las variables que están en el segundo miembro, salvo la masa, la voy a pasar al primer miembro, ¿no? Entonces puedo escribir lo siguiente. Vamos a hacerlo por parte. Voy a pasar primero al volumen dividiendo. Entonces puedo escribir P es igual a masa por R por T sobre B por mol. Y acá lo que observamos es que llegamos a expresar masa sobre volumen, que dijimos que es igual a la densidad, ¿sí? De aquí entonces es que yo puedo escribir que la densidad, ¿sí?, mol está dividiendo, lo paso al otro miembro multiplicando, entonces me queda presión por mol dividido R por T está multiplicando en el segundo miembro, los paso al otro miembro dividiendo. Y entonces tengo la ecuación general de los gases ideales, en realidad la densidad, ¿sí?, despejada a partir de la ecuación general de los gases ideales. Bien, estas ecuaciones les va a permitir a ustedes resolver ejercicios que están planteados en la guía que voy a compartir. Bien, generalmente si pensamos en el aire tenemos una mezcla de gases, tenemos principalmente nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos vapor de agua, tenemos dióxido de carbono, tenemos gases inertes como neón, argón, etcétera, etcétera. Con lo cual, muchas veces en un sistema gaseoso no existe solamente un tipo de gas o un tipo de moléculas. Con lo cual, imaginemos que yo tengo inicialmente
un gas, que acá está representado en este volumen encerrado de color rojo, tengo otro de color amarillo y otro de color azul, ¿sí? Si yo todos esos gases, recordemos también que, por otro lado, ¿no?, lo que habíamos visto anteriormente, que la presión de un gas está dado por el número de choques que ejerce ese gas en movimiento, o esas partículas en movimiento dentro del recipiente, contra las paredes del recipiente. Y pensando que el volumen que ocupan las partículas en un gas ideal es despreciable, yo puedo pensar, ¿sí?, que por más que yo coloque todas las partículas en un mismo recipiente, todas juntas, puedo pensar que el volumen que ocupa es el volumen total, ya que su propio volumen es despreciable. Entonces, volviendo, supongamos que yo tengo tres gases que los tengo encerrados en tres recipientes distintos. Entonces yo podría plantear lo que llamo la presión de A, ¿no? La presión de A, ¿sí?, va a ser igual al número de moles de A, según la ecuación general de los gases ideales, por R por T sobre B, ¿sí? La presión de B va a ser igual al número de moles de B por R por T, siempre y cuando estoy escribiendo R, T y B en las mismas condiciones, ¿no?, medido en las mismas condiciones. Aquí en nuestro esquema se observa que los volúmenes son los mismos. Y la presión de C en este caso va a ser igual al número de moles de C por R por T sobre B, ¿sí? Bien, llamamos a la presión entonces a la presión que ejerce cada uno de estos gases individualmente en un recipiente. ¿Qué pasa si yo los junto a todos los gases en un mismo recipiente que posee el mismo volumen y que se encuentra en las mismas condiciones de temperatura, ¿sí?, que sería en este caso, ¿sí? Entonces, yo si sumo miembro a miembro estas ecuaciones, voy a tener la presión, que la voy a representar ahora con minúsculas, ¿sí?, para hablar de presión parcial. ¿Por qué presión parcial? Voy a hablar de la presión que ejerce cada uno de los gases, ¿sí?, dentro del recipiente, que sería la misma presión que ejercería ese gas si estuviera solo en el recipiente. Por eso hablo de presión parcial. Es la presión que ejercería si estuviera solo. La presión parcial de A más la presión parcial de B más la presión parcial de C, ¿sí?, es igual al número de moles de A por R por T sobre B más el número de moles de B por R por T sobre B más el número de moles de C por R por T sobre B, ¿sí? Bien, a la suma de las presiones parciales, es decir, la presión parcial de A más presión parcial de B más presión parcial de C, vuelvo a repetir que es la presión que ejerce A, B y C como si estuvieran solos, lo voy a llamar la presión total, ¿sí?, P mayúscula o PT. No hace falta agregar la T, lo vamos a agregar acá para que ustedes tengan en cuenta que es la presión total, que es la suma de las presiones parciales. Y aquí voy a sacar factor común en el segundo miembro, R por T por B, entonces voy a plantear, es igual al número de moles de A más el número de moles de B más el número de moles de C, ¿sí?, todo por R por T por B. Saco factor común RTB, ¿sí? Bueno, y acá llegamos nuevamente a la ecuación de estado. Fíjense que número de moles de A más el número de moles de B, el número de moles de C, puedo decir que es el número de moles totales. Entonces, para una mezcla gaseosa, ¿sí?, digo que la presión total es igual al número de moles totales por R por T sobre B. Es decir, si yo tengo una mezcla gaseosa, la presión total del sistema va a ser igual al número de moles totales. Entonces, si por ejemplo yo tengo en este sistema, supónganse que yo tuviera un mol de A, 2 moles de B y 3 moles de C, en total tendría 1 más 2 más 3, 6 moles. El número de moles totales sería 6. Entonces yo puedo calcular la presión total del sistema, ¿sí?, colocando el número de moles totales del sistema. En este caso, en este ejemplo que planteo, sería igual a 6 por R por T por B, y puedo calcular la presión total.
Bueno, esto fue expresado por Dalton y se conoce como la ley de las presiones parciales de Dalton, donde Dalton planteaba que cada gas encerrado en una mezcla gaseosa, cada uno de los gases ejerce una presión, ¿sí? Semejante a la que ejercería si estuviera solo. Pero como está en una mezcla, se habla de una presión parcial. Y la suma de las presiones parciales de esa mezcla gaseosa va a ser igual a la presión total. Muy bien, vamos a otra cuestión matemática. Vamos a trabajar nada más que con dos gases, para no complicar, ¿no? Pero puedo tener una n cantidad de gases. Yo acá primero trabajé con A, B, C, vamos a trabajar con A y B, una mezcla gaseosa donde yo tenga partículas de A y tenga partículas de B. ¿Sí? Tengo partículas de A y partículas de B. Entonces voy a plantear, decíamos que la presión parcial, por ejemplo, de A es igual al número de moles de A por R por T sobre B. ¿Sí? Bien, y recordemos que la presión total va a ser igual al número de moles totales por R por T sobre B. Voy a dividir miembro a miembro esta ecuación, que la voy a llamar 1, ecuación 1, la voy a dividir miembro a miembro por la ecuación 2. ¿Sí? Entonces vamos a plantearlo acá. Presión parcial de A igual a N de A por R por T sobre B, dividido presión total dividido N total por R por T sobre B. Lo que vemos aquí que en el segundo miembro RTB aparece R por T por B, aparece en el numerador y en el denominador, con lo cual yo puedo simplificar R por T por B, y entonces me queda presión parcial de A sobre presión total es igual al número de moles de A sobre el número de moles totales. Bien, vamos a reagrupar y voy a plantear que la presión parcial de A es igual al número de moles de A por el número de moles totales por la presión parcial. Bien, si yo tengo la presión total de un gas, de una mezcla gaseosa, y conozco el número de moles, puedo calcular la presión parcial utilizando esta fórmula. Además, ¿sí? Vamos a agregar lo siguiente: el número de moles de una mezcla gaseosa o de una mezcla inclusive líquida de una solución sobre el número de moles totales presente se conoce como la fracción molar. Se representa con la letra X. Esto significa fracción molar. Es decir, la fracción molar en una mezcla, ya sea gaseosa o líquida, es igual a la relación que existe entre el número de moles, ¿sí?, de un componente sobre el número de moles totales. Con lo cual, mi ecuación podría quedar planteada de la siguiente manera. La presión parcial de A es igual a la fracción molar de A. Recordemos que la fracción molar es el número de moles de A sobre el número de moles totales por la presión total. Esta es otra de las ecuaciones que pueden encontrar ustedes de la ley de las presiones parciales de Dalton en la bibliografía, ¿sí? Y bueno, así de la misma manera yo podría demostrar que la presión parcial de B va a ser igual a la fracción molar de B, ¿sí?, por la presión total. Y así para cada uno de los componentes de la mezcla gaseosa. Bien, para que tengan en cuenta, la fracción molar siempre me tiene que dar un valor menor a 1, ¿sí? Porque como es una porción del número de moles, el número de moles totales siempre es mayor al número de moles de cada uno de los componentes. Y por otro lado, la suma de las fracciones molares me tiene que dar 1. Es decir, tengan en cuenta que la fracción molar de A más la fracción molar de B más la fracción molar de, depende, N, ¿sí?, que tengan en una mezcla, me tiene que dar siempre 1. Bien, esos datos ténganlo en cuenta porque puede aparecer necesario para resolver algún ejercicio.
Muy bien, esto es todo con respecto a la parte teórica. Les voy a mostrar a continuación un pequeño video de uso de una simulación donde nos va a permitir ver un poquito las leyes de los gases. Muy bien, en esta simulación de PET Colorado, así se llama la página, que pertenece a la Universidad de Colorado, la recomiendo, es una página para sus futuras prácticas muy importante, porque van a encontrar simulaciones tanto de física como de química, ¿sí? Bien, en esta simulación lo que vamos a ver es cómo puedo modificar yo las variables, presión, volumen, temperatura, inclusive el número de moléculas presentes en un recipiente y ver qué pasa con dichas variables, ¿sí? Fíjense que acá abajo tienen la posibilidad de trabajar con esta simulación o con esta otra, donde van a poder mantener la variable constante que ustedes quieran. Primero vamos a usar esta primera para mostrarles cómo funciona, ¿sí? Bien, yo lo que tengo acá es un recipiente donde puedo saber, inclusive si marco, cliqueo acá arriba, el ancho, ¿sí? Entonces yo puedo aumentar o disminuir, ¿sí? Puedo aumentar o disminuir el volumen siempre con el ratón, ¿no? Me posiciono con el mouse y lo mantengo presionado al botón izquierdo y lo muevo. Bien, entonces tengo acá un medidor de presión, acá me va a expresar la presión en atmósfera, y tengo un termómetro que me va a medir en grados Kelvin, o también puedo elegir la temperatura en grados Celsius. Yo la voy a dejar en Kelvin porque recordemos que la ley se va, la ley se verifica cuando la temperatura está expresada en temperatura absoluta. Y aquí abajo lo que puedo hacer es aumentar o disminuir la temperatura del sistema, ¿sí? Subo o bajo y puedo subir o bajar la temperatura. Y acá tengo un inflador donde yo puedo elegir además dos tipos de partículas de tamaño, ¿sí? Tengo esta partícula seleccionada, puedo elegir esta que es más pequeña. Y con el bombeador hago introducir las partículas, ¿sí? Bueno, fíjense que aquí hice introducir partículas, me dice que la presión es de 5,8 atmósferas y la temperatura es de 300 Kelvin. Bueno, vamos a cambiar de partículas, voy a introducir partículas. Fíjense que lo que hace acá este sistema, si yo subo una vez hasta arriba y bajo, introducir la misma cantidad de partículas antes y después. ¿Qué es lo que pudimos observar, no? En el caso anterior, las partículas más pequeñas se movían más rápido. Fíjense, teoría cinética molecular, al tener menos masa necesitan moverse más rápido, aunque estén a la misma temperatura. Fíjense que la temperatura en ambos sistemas es la misma, 300 Kelvin, pero se mueven más rápido para lograr ejercer la misma presión. Es decir, partículas más pequeñas, al chocar contra las paredes del recipiente, en principio ejercerían menor presión, con lo cual para ejercer la misma presión deberían moverse más rápido a una misma temperatura, y esto está dado por su masa, para poder ejercer la misma presión. Vamos otra vez, fíjense aquí cómo vemos que las partículas se mueven azules, son más grandes, se mueven más lentamente. La temperatura 300, la presión que ejercen 5,8. Si bien, indudablemente, si se mueven más despacio, el número de choques contra las paredes es menor, alcanza esta presión porque tiene que ver con la masa que poseen. Vamos a cambiarla, ¿sí? Vamos a sacar y vamos a poner la misma cantidad de partículas, pero ahora más pequeñas, ¿sí? Vemos cómo estas partículas a la misma temperatura se mueven más rápido y ejercen en total la misma presión. Al moverse más rápido, ¿sí?, producen un número de choques mayor y eso logra equilibrar la presión, como en el caso anterior. Bien, también yo podría desde aquí, ¿sí?, disminuir el volumen.
Y vemos ahí que al disminuir el volumen, si yo mantengo la temperatura constante, 300, la presión aumenta. Antes era 5,8, ahora es 10,7. Si yo mantengo el volumen constante, por ejemplo, y aumento la temperatura, vemos como las partículas se mueven más rápido, la temperatura aumenta, antes estaba en 300, las partículas se mueven más rápido, con lo cual también aumenta la presión. Al aumentar el número de choques, aumenta la presión. Bien, esto es para que veamos algunas generalidades. Obviamente que también puedo aquí bajar la temperatura, ¿no? Al bajar la temperatura, las partículas se mueven lentamente, ¿sí? Bajó la temperatura y también baja la presión. Bien, vamos a pasar ahora a utilizar esta segunda simulación, la selecciono acá abajo, que me permite estudiar las leyes. Vamos a introducir esta cantidad de partículas adentro de mi recipiente y voy a observar entonces que la temperatura del sistema es de 300, la presión 5,8 atmósferas y voy a seleccionar acá donde dice ancho, selecciono y me va a decir acá que tengo un ancho de 10, ¿sí? Vamos a suponer que fueran 10 decímetros cúbicos. Bien, ahora lo que voy a hacer es modificar las variables, temperatura, presión y volumen, y voy a ir manteniendo alguna constante. Por ejemplo, fíjense acá arriba, mantener constante, acá decía nada, yo voy a mantener constante el volumen, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, subir la temperatura. Fíjense que acá está 300, la presión es 5,8 y voy a calentar y llevar la temperatura al doble. Voy a llegar a 600 Kelvin. Ahí me pasé un poquito, lo voy a enfriar, voy hacia abajo. 600 Kelvin. Bien. Fíjese que la presión a 300 Kelvin, la presión me marcaba la simulación 5,8, ¿sí? Y ahora al duplicar la temperatura, bueno, esto es una simulación obviamente, ¿no? Pero vamos a ver ahí que prácticamente se duplicó la presión. Al duplicar la temperatura de 300 a 600, hemos duplicado de 5,8 la presión inicial a 11,7, que es aproximadamente el doble. Esto tiene que ver con algunos errores de medición o de la simulación misma, ¿no? Pero lo que estamos comprobando acá con esta simulación es la ley de Gay-Lussac, donde dice que a volumen constante y masa constante, no estamos modificando el volumen del sistema ni el número de partículas, establece que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, ¿sí? Lo que podemos es, por ejemplo, disminuir la temperatura. Vamos a llevarla a 150. Antes estaba en 300. Inicialmente lo voy a llevar a 150. En frío. Y vamos a medir. Ahí está, 150. Vamos a medir la presión. Me dice la presión 2,9. A 300 era 5,8. A 150 disminuyo la temperatura a la mitad. La presión también disminuye a la mitad. Vemos aquí entonces cómo funciona la simulación y vemos que la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es mantener, por ejemplo, selecciono acá temperatura constante, ¿sí? Mantengo la temperatura constante y lo que voy a hacer es modificar el volumen, ¿sí? Acá me dice que tengo 10, lo voy a llevar a la mitad. Lo voy a llevar hasta 5. Ahí está, 5. ¿Sí?
Bien, el número de partículas permaneció constante, el volumen disminuye a la mitad, la temperatura se mantuvo constante, 150, y la presión, fíjese que estaba, ¿sí?, justamente a la mitad, ¿no?, y se duplica. Acá lo que estamos comprobando es la ley de Boyle y Mariotte, que establece que a masa constante y temperatura constante, la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen. En este caso, fíjese, yo disminuí el volumen a la mitad, la presión se duplicó, ¿sí? La presión. Muy bien, ahora voy a mantener la presión constante, ¿sí?, y voy a ver qué pasa con el volumen cuando yo, por ejemplo, aumento la temperatura. Observamos aquí cómo el volumen aumenta con el aumento de la temperatura, ¿sí? Si yo disminuyo la temperatura, vemos la disminución del volumen. Fíjense que decíamos la presión permanece constante, ¿no?, con lo cual el número de choques tiene que ser el mismo. La disminución de la temperatura provoca que, digamos, ocupen menos espacio y que, si bien las partículas se mueven más lento, choquen en la misma proporción, porque el volumen, la probabilidad de ser un volumen menor, la probabilidad de chocar aumenta, con lo cual la presión permanece constante. Bien, entonces a presión constante, la ley de Charles-Gay-Lussac, ¿no?, a presión y masa constante, el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Si yo aumento la temperatura, el volumen aumenta; si disminuyo, ¿sí?, aumento la temperatura, el volumen aumenta en forma proporcional. Aumenta la temperatura, veamos hacia acá arriba, y vemos aquí también cómo aumenta el volumen al aumentar la temperatura. Ese aumento de temperatura absoluta y volumen es directamente proporcional. Bien, y vamos por último, les quería mostrar, supongamos que yo agrego, vamos a disminuir un poco el volumen y vamos a agregar mayor cantidad de partículas, ¿sí? Vemos ahí que al agregar mayor, vamos a liberar aquí, ¿qué pasa con la presión? Aumenta, ¿sí? Al aumentar la cantidad de partículas, recordemos que la presión es directamente proporcional también, ¿no es cierto?, si mantengo las otras variables constantes, al aumentar el número de partículas, el número de choque aumenta y aumenta también la presión. Y vamos ahora a este sistema a aumentarle la temperatura. Observemos qué pasa con la presión. La presión aumenta, yo sigo calentando, aumenta, la temperatura aumenta. Y en algún momento dado la tapa que tenía mi sistema se levanta, ¿no? Esto ocurriría, pensemos, en un aerosol, ¿no? Lo tiro al fuego, ¿sí? Las paredes del recipiente resisten cierta presión, la temperatura aumenta, la velocidad de las partículas dentro de ese aerosol aumenta, con lo cual el número de choques aumenta, la presión aumenta, hasta que en un momento dado la presión del material, del sistema, no soporta la presión interna y explota, que es lo que acabamos de ver. Bueno, esto es todo, espero que les sirva y que sirva para ir redondeando todas las leyes que hemos visto, de las leyes de Boyle y Mariotte, Charles-Gay-Lussac, la de Gay-Lussac y la teoría cinética molecular. Será hasta la próxima.